Dios les bendiga, un gusto saludarles. Les saluda como siempre el pastor Gabriel Rodríguez Barranco de la iglesia Sinaí. Queremos compartirles el mensaje que compartimos el día domingo, que repito, por cuestiones técnicas no pudimos transmitirlo, y por lo cual nuevamente ofrecemos una disculpa a todos los seguidores de la página, a todos los que ven nuestros videos. Pero queremos compartirles el tema. Y para compartirlo en esta noche, yo quiero hacer una oración para que este tema, al igual que los otros, pues sea un tema de bendición para ustedes, un tema que edifique sus vidas, un tema que les bendiga y que les ayude a su crecimiento espiritual, que es el propósito por el cual nosotros compartimos los mensajes, ¿verdad? Poder bendecirles y que ustedes puedan crecer y madurar espiritualmente para que todos seamos perfeccionados con la palabra del Señor. Así que hoy queremos compartirles este tema, pero para ello yo quiero hacer una oración y posteriormente quiero compartir con ustedes este tema. Padre Celestial, en este día yo quiero darte toda la gloria, la honra y el reconocimiento, Señor, y darte gracias por aquellas personas que nos ven a través de esta página de Facebook. Queremos compartirles esta palabra, Señor, que no pudimos transmitirla el día domingo, pero hoy queremos compartirla a todos los seguidores de la página. Yo te pido que esta palabra les bendiga grandemente y que sea una palabra que edifique sus vidas y que les ayude en su crecimiento espiritual. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Como ustedes saben, los que nos siguen en la página, los que ven nuestros videos, estamos llevando una serie en la iglesia titulada Identidad, donde hemos estado enseñándole a la iglesia acerca de la importancia, ¿verdad? Lo importante que es que como cristianos definamos nuestra identidad en Cristo Jesús, para así nosotros poder reflejar en nuestras vidas la luz de Jesús. Una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, pero para poder ejercer esto que habla la Biblia, nosotros debemos de tener nuestra identidad bien definida, una identidad clara en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué es lo que somos en Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Él por nosotros? Y una de las cosas que nosotros debemos de comprender es este tema que queremos compartirles hoy. Y para eso, antes de darles el tema, quiero compartirles la palabra que se encuentra en la primera carta de Juan, en su capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3 y 4, y ahí nos vamos a centrar en esta predicación, en este tema que hoy queremos compartirles. Así que les leo esta palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra de la siguiente manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo quiero que note usted una palabra que se repite tanto en el versículo 3 como en el versículo 4, que es la palabra conocer. Hoy quiero compartirle este tema que hemos titulado: para definir mi identidad es necesario conocer a Dios. Repito, para definir mi identidad es necesario conocer a Dios. Y le repito, yo quiero que usted note que en el versículo 3 y en el versículo 4 se repite la palabra conocer. El versículo 3 dice: en esto sabemos que nosotros le hemos conocido o que le conocemos. Y el versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Entonces la palabra conocer juega un papel muy importante dentro de esta palabra. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que para poder definir nuestra identidad en Dios, nosotros tenemos que conocerle. Y una de las cosas que le compartimos a la iglesia es que es triste darse cuenta que a veces podemos tener años en la iglesia, podemos tener años en el evangelio y no conocer a Dios. Es triste que podemos conocer mucho de Biblia, pero podemos conocer poco la personalidad de Dios. Entonces, eso es algo que nosotros queremos compartirles en este tema, que repito, hemos titulado: para definir nuestra identidad es necesario conocer a Dios. Así que mire, ¿cómo si la Biblia nos invita, la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo?
que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo, que nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios. Encontramos una palabra que dice, ¿verdad?, que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz, y que debemos de andar como hijos de luz. Entonces, esto habla de que yo debo de manifestar a través de mi identidad que yo soy hijo de Dios. Pero ¿cómo imitar a alguien a quien no conozco? ¿Cómo seguir el ejemplo de una persona de la cual yo no sé absolutamente nada? ¿Cómo imitar a una persona de la que usted no sabe nada? Entonces es importante que nosotros notemos esto y que aprendamos que para poder definir nuestra identidad es necesario que conozcamos a Dios. Yo quiero que ahí donde usted me está viendo en este día, usted se pregunte: ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto conocimiento tengo de su palabra? ¿Qué tanto le conozco en cuanto a experiencias personales? Porque es esto lo que nos va a ayudar a definir nuestra identidad. Entonces, una de las cosas que encontramos nosotros a través de la palabra, encontramos que en cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús respondió algo bien curioso. Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. O sea, realmente los discípulos andaban con Jesús, pero no le habían conocido todavía. Y eso es algo que impedía que los discípulos tuvieran una identidad clara, una identidad definida. Es por eso que como cristianos nosotros debemos de conocer a Dios. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? ¿Qué tanto ha experimentado usted a Dios? Porque es esto, el conocimiento acerca de Dios y las experiencias con Dios, lo que nos va a ayudar a tener una identidad clara. Si usted no conoce a Dios, usted no podrá tener una identidad clara, no podrá definir su identidad, y mucho menos usted podrá reflejar a la persona de Dios a través de usted, que es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces, hoy quiero compartirles solamente 3 puntos acerca de lo necesario que es conocer a Dios para poder definir nuestra identidad. Mire, el primer punto: conocer a Dios define mi identidad. Si yo no conozco a Dios, es prácticamente imposible que yo pueda definir mi identidad, que yo pueda demostrar con mi vida que Dios es real, que Dios es verdadero. Una de las cosas que le enseñábamos a la iglesia es que hoy puede usted encontrar un 70% de cristianos que tambalean en su fe, cristianos que no están firmes. Es triste que sea un 70% de cristianos que no son firmes en su caminar con Dios, pero esto es por causa de no conocer a Dios. Dios habla por medio del profeta Oseas a su pueblo y él dice unas palabras muy claras. Él dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted lee al profeta Oseas, usted se va a dar cuenta que el tema central es que el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios, se había apartado al pecado, que el pueblo se había olvidado de Dios, y Dios da esta palabra a través del profeta, y ahora sí que él ataca la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? Que el pueblo no conocía a Dios. Cuando un cristiano no conoce a Dios, es fácil que su fe sea movida, es fácil que su fe se vea afectada por la situación, por adversidades, por problemas, a veces por cosas tan insignificantes. El cristiano tambalea en la fe, pero la raíz del problema es la misma raíz que atacó el Señor a través del profeta Oseas, cuando le dijo al pueblo: mi pueblo perece, mi pueblo se pierde por causa de conocimiento. Entonces, ¿de qué conocimiento? Del conocimiento de Él, el conocimiento tanto intelectual de Dios como el conocimiento personal, porque es todo esto lo que nos va a ayudar a crecer y lo que nos va a ayudar a formar un carácter, una identidad en el Señor. Entonces, la palabra conocer, yo quiero que escuche esta definición. La palabra conocer significa tener información o conocimientos profundos y con experiencia sobre algo. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocer a Dios no solo es conocerlo intelectualmente,
El conocer a Dios no quiere decir que usted solamente tenga a Dios aquí en la mente. El conocer a Dios tiene que ver con tenerlo aquí, pero también tenerlo en el corazón. Y cuando lo tenemos en el corazón, estamos hablando de la experiencia. ¿Sí? Si usted no tiene experiencias con Dios, si usted no conoce la personalidad de Dios, los atributos de Dios, es muy poco probable que usted pueda llegar a ser un cristiano firme, un cristiano sólido, un cristiano íntegro. Entonces es necesario que nosotros le conozcamos a través de su palabra, pero que también esa palabra nosotros la llevemos a la práctica. Yo le comentaba a la iglesia, es como cuando un profesionista puede tener los mejores títulos, pero cuando se presenta a solicitar un trabajo, aunque vean sus mejores títulos, le preguntan, ¿tienes experiencia? Porque el conocimiento debe de ir acompañado de la experiencia. Usted puede conocer mucho de la Biblia intelectualmente, pero ¿qué tanto conoce usted a Dios personalmente? ¿Qué tantas experiencias ha tenido usted con Dios? ¿Qué tanto anhela usted conocer a Dios a profundidad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. Y mire, quiero compartirle en el libro de Éxodo. Vamos a ver una historia. Éxodo capítulo 3. Y mire, le voy a leer Éxodo capítulo 3. Y le voy a leer el versículo 2. Después nos vamos a brincar al versículo 6 y posteriormente al versículo 11. Y aquí vamos a darnos cuenta de algo bien importante. Mire, Éxodo 3:2 dice la palabra del Señor. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En esta palabra encontramos la historia de cuando Dios llama a Moisés. La Biblia nos enseña que Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro en el desierto. Entonces, de repente Moisés ve que una zarza ardía en el desierto. Una de las cosas que enseñábamos a la iglesia es que Moisés no se sorprende porque la zarza ardía, porque en el desierto era común que una zarza ardiera por las altas temperaturas. Eso era común. Lo que a Moisés le llama la atención es que la zarza no se consumía. O sea, lo sobrenatural ahí es que la zarza no se consumía. Eso le llama la atención a Moisés, pero como Moisés no conocía a Dios, Moisés se acerca para ver qué era, para ver qué sucedía. Moisés ni siquiera imaginaba que era el mismo Dios el que le estaba llamando, el que le estaba haciendo un llamado. ¿Por qué? Por la razón de que Moisés no conocía a Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 6. Vamos a brincarnos al versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vea, aquí encontramos dos características bien importantes donde podemos darnos cuenta de que Moisés no conocía a Dios. En primer lugar, que Dios se presenta con Moisés. ¿Por qué se presenta con Moisés? Bueno, porque Moisés no lo conocía. Moisés no conocía a Dios. Entonces, cuando Moisés se acerca, Dios le dice: yo soy Jehová, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios se presenta con Moisés. Posteriormente dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una de las cosas que le enseñábamos a la iglesia es que podemos darnos cuenta de que Moisés no conocía a Dios porque tuvo miedo de Dios. Y sabe una cosa, a Dios no se le tiene miedo, a Dios hay que tenerle temor. Y cuando hablamos de temor no nos referimos al miedo, más adelante lo vamos a ver, pero vea, Moisés dice que tuvo miedo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Él quizá pensó que le iba a pasar algo malo, quizá pensó que le iba a quitar la vida, quizá pensó muchas cosas, pero todo fue producto de que Moisés no conocía a Dios. Por eso es importante que usted como cristiano, usted como hijo de Dios, aprenda y sepa usted quién es su Dios, quién es su Padre, de qué manera se mueve Dios, de qué manera obra Dios, de qué manera Dios se mueve en su vida, de qué manera Dios se deja conocer a usted. Usted tiene que conocer a profundidad esto. Ahora vea lo que dice el versículo 11. Vamos a brincarnos al 11. Vea lo que dice la palabra.
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vean esta palabra que usa Moisés: ¿quién soy yo? Podemos encontrar que Moisés tenía graves problemas de identidad. Graves problemas de identidad. ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado a usted y usted de repente se encuentra diciendo: pero ¿quién soy yo para hacer esto? A mí Dios no me escogió para esto. Es que tal persona es mejor que yo. Me va a salir mal. No voy a poder. Todo este tipo de palabras lo único que denota en nosotros es problemas de identidad. Moisés tenía graves problemas de identidad y la raíz del problema de identidad de Moisés era que no conocía a Dios. ¿Sabe que el cristiano que tiene dudas, el cristiano que duda de que si Dios está con él o no está con él, de que por qué Dios permite esto, de que por qué Dios permite aquello, todo este tipo de cosas es porque tiene problemas de identidad, porque no ha conocido quién es su Dios? Y esto es algo realmente grave en la vida del cristiano. El no conocer a Dios nos va a arrastrar a muchas cosas. El no conocer a Dios va a provocar que tengamos una identidad no una identidad firme, una vida inestable. Cuando usted no conoce a Dios, usted se convierte en una persona inestable. Usted puede estar bien un día, pero el otro día amanece mal. Usted puede echarle ganas una semana, pero un mes está mal. ¿Por qué? Por no conocer a Dios. Moisés tenía graves problemas de identidad por causa de no conocer a Dios. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Surge esta pregunta, ¿verdad? Yo le decía a la iglesia, hemos estado hablando de la identidad, de cómo firmar nuestra identidad, de los frutos de nuestra identidad, pero surge una pregunta: ¿cómo le hago? ¿Cómo defino mi identidad? ¿Cómo tengo una identidad clara en Dios? Bueno, lo primero es conocer a Dios. Pero ahora, ¿cómo conozco a Dios? Bueno, mire, quiero compartirle en el Evangelio de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta que a lo mejor ha surgido en su mente. Bueno, ¿cómo conozco a Dios? Vea, Juan 5:39 dice de la siguiente manera. Le voy a leer del versículo 37 al 39. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escucha el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocer a Dios? Sencillo, a través de su palabra. No hay otra forma por donde usted pueda empezar. ¿Quiere conocer a Dios? Lea su palabra. Esta palabra Jesús la dice a los fariseos, a los escribas, a quienes enseñaban la Biblia, o lo que hasta ese entonces era la Biblia. Ellos conocían de memoria la palabra, eran maestros, y en ese tiempo, si usted se mete un poco en la historia, para poder ser maestro de lo que hasta ese tiempo era la Biblia, tenía que ser gente muy preparada. Entonces ellos realmente tenían un conocimiento profundo de la palabra, un conocimiento profundo, pero conocimiento intelectual. Pero ¿sabe qué? No conocían a Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios? Yo, algo que le compartí a la iglesia, algo tan hermoso que si usted lo aprende a ver de esa manera, créame que usted va a amar la palabra de Dios. Yo le decía a la iglesia, qué hermoso es que a través de la palabra Dios reveló su corazón. Dios, yo le decía esto a la iglesia, Dios no es un secreto para la humanidad. No, al contrario, Dios reveló su corazón. Dios abrió su corazón al mundo entero, y lo vemos a través de la palabra. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me motiva mucho a leer la palabra, y trato de compartirlo con las personas que más puedo. Y yo digo algo: cada vez que yo abro la Biblia, cada vez que yo abro la palabra de Dios
imagino como si realmente estuviera yo abriendo el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted en la Biblia encuentra el carácter de Dios, usted encuentra la personalidad de Dios, los atributos de Dios. Usted puede realmente ver el corazón de Dios a través de la palabra. Usted encuentra su voluntad, su propósito, sus promesas. Usted encuentra todo acerca de Dios en la palabra. Por eso Jesús le dice esto a los escribas y fariseos. Dice: escudriñad las escrituras. Y la palabra escudriñar quiere decir estudiar profundamente y ir a la raíz de las palabras para que usted pueda realmente conocer el corazón de Dios. Si usted es una persona que no lee la Biblia, usted es una persona que no estudia la Biblia, usted es poco lo que usted realmente conoce a Dios, porque solo a través de la palabra el corazón de Dios es revelado a nuestras vidas. Entonces, vea de qué manera Jesús ataca al fariseo, a los escribas. Dice: escudriñad las escrituras. Ellos tenían solamente el conocimiento intelectual, como cuando en la primaria nos aprendíamos una efeméride, solamente de memoria y ya. Pero la palabra escudriñar tiene que ver con algo que ya tiene que encarnarse en el corazón. No es solamente aprenderlo intelectualmente. La palabra escudriñar ya tiene que ver con no solamente prestar la mente para estudiarlo, sino también abrir el corazón para que el corazón de Dios sea revelado a nuestras vidas. Entonces, vea lo importante que es que nosotros aprendamos a conocer a Dios. El segundo punto que quiero compartirle hoy es: conocer a Dios me motiva a ser como Él. Cuando hablamos de ser como Él, no nos referimos a que nos comparemos con Él, ¿verdad? Porque sabemos que Él es un Dios todopoderoso, es ilimitado, y nosotros pues en ese aspecto no podemos compararnos a Él. Pero sí hablo de lo siguiente. Cuando digo que el conocer a Dios nos motiva a ser como Él, sí hablo de que sí tenemos que amar como Él ama, sí tenemos que perdonar como Él perdona, sí tenemos que hacer uso de la misericordia, así como Él es misericordioso con nosotros. Sí tengo que ser fiel, así como Él es fiel conmigo. O sea, en todo esto, por supuesto que tenemos que ser como Él, pero si usted no le conoce, usted no va a poder imitarlo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a conocerle para ser motivados a ser como Él. Sí, es como hoy en día, principalmente jóvenes, niños, que ven a los grandes artistas o a los famosos influencers hoy en día, ¿verdad? Y los ven y los admiran tanto, y entre más los ven, más quieren conocerlos y sobre todo más quieren imitarlos. De la misma manera, cuando usted conoce a Dios, cuando usted se profundiza, cuando usted se mete en la palabra de Dios, cuando usted dedica y forma un hábito de oración, una vida de oración y de estudio de la palabra, usted lo va conociendo tanto que cada vez quiere usted pasar más tiempo con Dios, a tal grado de que usted aprende a conocerle y usted anhela ser como Él. En el sentido que ya expliqué, usted anhela amar como Él ama, usted anhela ser fiel como Él es fiel, usted anhela perdonar como Él perdona, porque el conocerlo nos motiva y nos lleva a esto. Entonces, quiero compartirle lo que dice Colosenses capítulo 1. Quiero compartirle esta palabra, y aquí vamos a ver algo bien importante. Colosenses 1, capítulo 9 y 10. Vea lo que dice la palabra. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pero vea cuál es la finalidad de la oración del apóstol Pablo. Repito: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, oiga, escuche esto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vea, la oración del apóstol Pablo era esta. O sea, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Colosas para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero esta palabra, o sea, no aplica como a veces lo entendemos. O sea, no es que el apóstol Pablo oraba para que automáticamente el conocimiento viniera. No, Pablo oraba para que ellos fueran motivados a escudriñar la palabra y a través de la palabra conocer la voluntad de Dios. Ahora, vea cuál era el propósito del apóstol Pablo por el cual pedía que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Versículo 10.
Dice, para que andéis como es digno del Señor. Oiga esta palabra fuerte. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez la palabra conocimiento. ¿Por qué es necesario conocer la palabra? Porque en la palabra encontramos la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, yo voy a andar como es digno del Señor. Una persona que no tiene identidad, un cristiano que no tiene identidad, no anda como es digno del Señor. Ahora hágase usted esta pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto de andar como es digno? ¿Cómo cree usted que Dios se merece que hablen de Él a través de nuestras vidas? O hágase esta pregunta. ¿Qué dirá la gente o qué piensa la gente de Dios a través de su vida, a través de cómo vive usted? ¿De qué manera se comporta usted? ¿Con su comportamiento honra a Dios o con su comportamiento deshonra a Dios? ¿A través de su vida está glorificando a Dios o a través de su vida no está glorificando a Dios? Cuando no lo hacemos es porque no tenemos el conocimiento de su voluntad. Por eso el apóstol oraba y decía, yo oro a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que puedan andar como es digno del Señor, que la gente glorifique a Dios a través de su vida, que la gente pueda decir, este hombre es un verdadero cristiano, esta mujer es una verdadera mujer de Dios. Pero ¿qué dice la gente de Dios a través de nuestra vida? Eso es algo que debe de preocuparnos como hijos de Dios, como cristianos. Debe dejarnos en qué pensar, qué es lo que la gente está diciendo de Dios a través de nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Hace semanas atrás escuchaba un pastor que decía algo. A veces nosotros decimos, la gente no quiere nada con Dios, la gente no quiere nada con el mensaje. Pero él decía esto, pero la realidad es que la gente no es que no quiera nada con Dios ni con su mensaje, la gente no quiere nada con el mensajero. Sabe que a veces el problema no es la palabra, el problema somos nosotros. Que a veces al querer predicarle a una persona, la gente lo primero que ve es nuestra vida, cómo nos conducimos, cómo vivimos, si glorificamos a Dios a través de nuestra vida o no lo glorificamos. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos el corazón de Dios, como ya expliqué a través de la palabra, para que podamos andar como es digno del Señor, para que podamos andar como Él se lo merece. Mire, a veces los padres usan una frase con los hijos. La mamá que siempre busca que el hijo ande bien vestido, y de repente el hijo a lo mejor se pone la ropa arrugada y la mamá lo regaña y le dice, espérate, te voy a planchar la ropa, porque la gente que te ve no va a hablar de ti, va a hablar mal de mí. Entonces, de la misma manera, como hijos de Dios, cuando no andamos como es digno del Señor, la gente no habla mal del cristiano, ¿sabe? La gente no rechaza al cristiano, la gente rechaza a Dios. Eso es algo fuerte que debemos de pensarlo, debemos de analizarlo. De verdad, ¿cómo estamos viviendo? ¿Realmente estamos conociendo a Dios? Repito, si usted no conoce a Dios, no podrá andar como es digno del Señor. Y la persona que no anda como es digno del Señor es porque tiene problemas de identidad. Y la raíz del problema de esa identidad es el no conocer a Dios. Ok, mire, uno de los ejemplos muy claros que podemos poner para explicar esto es una relación de pareja. Yo le compartía algo a la iglesia. ¿Cómo darse cuenta lo que le gusta al uno del otro? Regularmente, ¿verdad? Empiezan por ser amigos, luego va creciendo, ¿verdad? Y pasan tanto tiempo juntos como amigos que empiezan a gustarse el uno al otro, empiezan a conocer que le gusta el uno al otro, empiezan a tener ciertos detalles porque ya empiezan a conocer lo que le gusta al uno, lo que le gusta al otro, y luego viene el siguiente paso, que es el noviazgo. Siguen pasando tiempo juntos, cada vez se van conociendo más, que quieren otro nivel de compromiso. Posteriormente viene el matrimonio. Pero ¿cómo llegaron a atraerse tanto? ¿Cómo llegaron a conocerse tanto? A través de la convivencia, a través de pasar tiempo el uno con el otro, a través de la plática, a través del diálogo, a través de muchas cosas. De la misma manera, nosotros debemos anhelar pasar tiempo con Dios. Conozca a Dios a través de la palabra. ¿Sabe? Yo no sé si le ha pasado, pero yo leo la palabra y a veces me encuentro
con ciertas escrituras donde realmente veo revelado el corazón de Dios y cuando veo me encuentro llorando, porque a través de la palabra conozco el corazón de Dios y digo, ¿cómo es que Dios hizo esto? ¿Cómo es que Dios hizo aquello? Y eso me lleva a anhelar más acerca de su palabra, de conocer más, de cuando voy a la oración y Dios me llena con su presencia. Yo anhelo seguir en su presencia, yo anhelo estar más tiempo en oración, estar más tiempo en la palabra, porque la convivencia hace que conozcamos más el corazón de Dios. Usted tiene la oración, usted tiene el ayuno, usted tiene la palabra. Son ¿cómo llamarlo? Herramientas que Dios nos dejó para poder conectarnos con Él. Entonces, haga uso de ellas, enamórese de Dios. Yo le comparto, ¿verdad?, a la iglesia y a quien más puedo, enamórese de Dios. Usted tiene que pasar más tiempo con Él, tiene que conocerlo, de tal manera que podamos andar como es digno del Señor. Mire, el tercer punto que quiero compartirle en ese día: conocer a Dios producirá temor en mí. Mire, la palabra temor, cuando hablamos de temor, no nos referimos al hecho de tenerle miedo. Acuérdese que Moisés le tuvo miedo porque no lo conocía. Moisés no conocía a Dios hasta ese momento. Entonces, una de las cosas que enseñamos, toda persona que le tiene miedo a Dios es porque no lo conoce. Entonces, vea, le voy a compartir lo que es el temor a Dios. Proverbios 8, quiero que vaya conmigo a Proverbios 8. Y le voy a leer el capítulo 8, versículo 13. Usted aquí se va a dar cuenta de lo que realmente significa el temor a Dios. Vea. Proverbios 8:13. Dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, ¿qué es el temor a Dios? Tener temor a Dios es aborrecer el pecado, aborrecer lo malo. Cuando usted conoce a Dios a profundidad, cuando usted se mete tanto en la oración como en el estudio de la palabra, usted empieza a conocer a Dios y usted va a conocer que Dios es santo. Por lo tanto, usted va a decir: yo tengo que vivir en santidad porque mi Dios es santo. Usted empieza a conocer que Dios es amor. Por lo tanto, usted dice: yo tengo que amar porque mi Dios es amor. Entonces, yo quiero que usted note cómo el temor a Dios no es nada más que aborrecer lo malo, aborrecer lo que Dios aborrece, que es el pecado, amar lo que Dios ama. Conducirse en el camino de Dios es tener temor, es como el niño que tiene el temor de sus padres, y aunque sus padres no lo ven, pero él se porta bien. ¿Por qué? O sea, el temor tiene que ver con la honra, el temor tiene que ver con el respeto. Entonces, aunque él no nos pueda ver, aunque no le podamos ver, pero lo honramos, lo respetamos, nos comportamos como tenemos que comportarnos porque tenemos temor de Él. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de entender. Yo le compartí a la iglesia una historia. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, tendría yo como unos 8 o 9 años. Me acuerdo que mi papá todo el tiempo se ha dedicado al campo y él era hasta la fecha, muy buscado en el barrio donde vive, porque él limpia solares, él chapea los solares, él corta el césped, todo esto. Y él es muy conocido porque él es muy perfeccionista. O sea, a él le gusta limpiar un patio y dejarlo extremadamente limpio, y la gente lo identifica mucho por la manera en la que trabaja. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 8 o 9 años aproximadamente, a él lo buscaban, y yo recuerdo que él empezó a llevarme a trabajar con él. Y yo veía su trabajo, y yo veía que la gente lo buscaba, y él no paraba de trabajar, limpiaba uno, limpiaba otro, y ahí me traía con él. Su perfección lo llevaba pues a ser reconocido, la gente lo buscaba. Comencé a crecer y a veces él no podía limpiar algunos solares por el trabajo, porque a veces estaba muy saturado de trabajo. Y recuerdo que había por ahí unos vecinos que luego me buscaban a mí, porque sabían quién era mi padre y sabían que yo lo iba a hacer de la misma manera. Entonces
en lo que me quiero enfocar es que cuando yo aceptaba esos trabajos y cuando yo iba a trabajar, a limpiar esos solares, yo sabía cómo trabajaba mi papá. Yo reconocía el trabajo de mi papá. Entonces entraba un temor en mí de hacer las cosas bien, porque yo sabía que si yo lo hacía mal, yo sabía que no me iban a criticar a mí. Yo sabía que el que iba a salir afectado iba a ser el nombre de mi padre. Entonces yo recuerdo que yo me esmeraba y era yo aún pequeño, no estaba muy acostumbrado, y recuerdo que pues mis manos se llenaban de ampollas, pero yo me esforzaba por hacerlo bien, porque yo decía, no, es que mi papá siempre hace un trabajo excelente. O sea, surgía ese temor, y a ese temor se refiere la Biblia, a que usted diga, no, yo me voy a comportar de tal manera que mi padre sea honrado. Y sabe una cosa, yo sentía esa responsabilidad, ese temor, ese respeto de decir, yo tengo que hacer el trabajo de tal manera que el nombre de mi padre siga siendo intachable. Entonces a ese temor se refiere la Biblia. Cuando usted se conduce en la vida de tal manera que su vida refleje a Dios y que su vida glorifique a Dios, que usted diga, no, que cuando usted enfrenta una tentación, usted diga, no voy a ceder porque el nombre de mi padre está en juego. Cuando el pecado toque la puerta de su corazón, usted puede decir, no voy a abrirle porque el nombre de mi padre está en juego. Porque repito, no hablan mal de una iglesia, no hablan mal de un cristiano. La gente comienza a hablar mal de Dios, deja de creer, ¿verdad? Y al contrario, cierra su corazón a la palabra de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, que conozcamos nosotros esta palabra, que conozcamos nosotros a profundidad a Dios. Entonces, vea lo que quiero compartirle. Conocer a Dios producirá temor en su vida a tal grado que se esforzará por llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Causará temor de fallar para no dejar en mal el nombre de Dios. Vea qué importante es esto. Y repito, estoy concluyendo ya este mensaje, pero yo le decía a la iglesia, es triste de repente toparse con que tienes 10, 20, 30 años en la iglesia y de repente toparte con esta pregunta y decir, ¿realmente conozco a Dios? ¿Qué tanto lo conozco? ¿Quiere usted saber si lo conoce o no? Analice su vida, y a través de su vida usted se va a dar cuenta si realmente usted conoce o no conoce a Dios. Si su vida glorifica a Dios, usted es un hombre, usted es una mujer que conoce a Dios. Pero si su vida no glorifica a Dios, entonces a usted le falta conocer a Dios. Yo espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, y solamente le digo algo, le recuerdo algo: conocer a Dios va a definir su identidad. Conocer a Dios le va a motivar a ser cada vez más como Él. Y por último, conocer a Dios producirá temor en su vida. ¿Sabe una cosa? A través de esta palabra podemos darnos cuenta que para poder tener una identidad clara y firme es necesario conocer a Dios. Entonces, no solamente, repito, conocimiento intelectual, sino que el conocimiento intelectual debe de ir acompañado de la experiencia, ¿sí? Usted conoce la palabra en su mente, pero usted permite que la palabra llegue a su corazón. Usted va a la oración, usted va a la palabra, y a través de todo esto usted va a tener experiencias con Dios. Le invito a que siga viéndonos a través de Facebook. Le sigo invitando a que le dé like a nuestros videos, a que los comparta, y también le invitamos, ¿verdad?, a que vaya a nuestro canal de YouTube, que se suscriba al canal, donde vaya usted a encontrar mucho material, a que siga usted compartiendo los videos, que le dé a la campanita de notificaciones, y para que usted reciba todo el material y usted pueda ser muy bendecido. Le repito, espero que este tema sea de bendición para ustedes. No se pierda las transmisiones en vivo acerca de los servicios los días domingos, porque vamos a empezar, vamos a seguir con la serie Identidad, pero ahora vamos a empezar a conocer a Dios a través de la palabra. Vamos a ver la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, todo lo que tiene que ver con los atributos y la personalidad de Dios. Lo vamos a ir desarrollando a tal grado, que usted conozca a Dios y pueda usted definir su identidad en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración para despedirnos en este día, y que esa palabra sea de bendición para usted. Padre Celestial, en este día yo quiero darte gracias por aquellas personas que están viendo este video.
Si a través de esta palabra tú les has confrontado, Señor, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien les guíe, quien les dé sabiduría y entendimiento, Señor, para que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Señor, que ellos anhelen conocerte cada vez más a través de tu palabra, a través de la oración, que ellos anhelen pasar más tiempo contigo, Señor, y que ellos sobre todo entiendan, oh mi Dios, todo cristiano podamos entender que para poder definir nuestra identidad necesitamos conocerte, Señor. Si no te conocemos, Padre, es poco probable que podamos definir nuestra identidad. Yo bendigo a aquellas personas que nos ven a través de Facebook y yo te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas de una manera sobreabundante. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saluda el pastor Gabriel Rodríguez Barranco. Bendiciones y saludos de parte de la iglesia Sinaí en Gavino Barreda, Veracruz.